George Orwell, el escritor de la novela, de 1984. Bueno, muchas informaciones en el día de hoy. Comenzamos con un tema de, bueno, ayer el presidente de la República invitó a un grupo de personas, directores de medios, gente que hacemos opinión pública, a un almuerzo, un compartir con buena parte de su equipo de gobierno. Estaba acompañado el presidente, la vicepresidenta de la República, ministro administrativo de la presidencia, ministro de la presidencia, ministro de Industria y Comercio, ministro de Energía y Minas, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, director de Comunicaciones de la presidencia, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bueno, creo que ahí de memoria lo estoy mencionando a todos, pero demuestra que para el presidente era importante transmitir los mensajes que quería transmitir a buena parte de quienes hacemos opinión pública en el país, de diferentes medios de comunicación, tanto televisión, prensa escrita como radio. Y básicamente el mensaje que creo que puedo recoger que el presidente quería era aclarar bastante el caso de Punta Catalina y la intención que el gobierno tiene de convertir esa empresa de generación de energía eléctrica, esas plantas termoeléctricas, en un fideicomiso público. El presidente explicó en varias oportunidades. Andrés Van der Horst, hijo, también estuvo allí, que es el director ejecutivo de la fiduciaria Banreservas, que es que está encargado como empresa de organizar este fideicomiso. En sentido general se buscó la forma de explicar lo que es un fideicomiso, sus beneficios, sus ventajas, establecer lo relativo a cómo el mismo no se constituye bajo ninguna circunstancia en una enajenación de un patrimonio público, sino que muy por el contrario, es una forma de protegerlo. Fue lo que el presidente explicó. Intentó varias veces, incluso ante insistencia no insistencia de los que estábamos allí, sino básicamente él recordaba, ¿verdad? Parece que un poco afectado de alguna forma por la cantidad de críticas que recibió en su momento, que entendía, y yo comparto ese criterio, que no eran correctas. Siempre lo dije, hablar de que ese fideicomiso privatiza Punta Catalina es un absurdo. No me cabía la menor duda nunca de que ese no era el camino, pero mucha gente sí señaló en esa dirección. Yo lo que dije que era un regalo, y lo mantengo, que era una entrega de un patrimonio público para la explotación de un grupo de personas con una serie de rigores que no son los que deben existir, pero ya esa parte, y el presidente lo manifestaba ayer, quedó salvada cuando él decidió enviar eso a la discusión del CES. Ya en el CES se va a discutir, y la verdad es que el presidente, aunque explicó bastante, y él y su equipo intentaron llevar el mensaje de defensa de la intención, siempre también se mostró abierto a que puede cambiarse, que puede mejorarse, y que los aportes que se hagan van a tratar de integrarse, que él no lo retiró del Senado, como se entiende, aunque él comprende que lo deberá en su momento retirar, pero va a permitir que su gente defienda en el CES el proyecto antes de retirarlo. Pero en sentido general el presidente se mostró bastante abierto a introducir cambios, a mejorar lo que se ha planteado, y mantuvo su defensa del mecanismo, de la forma en que se va a abordar, que es mediante este fideicomiso público, en donde el gobierno va a hacer los aportes del lugar. Incluso cuando señalaba o se refería a las críticas que hacían otros partidos, recordaba que muchos de los fideicomisos que el gobierno ha establecido y que ha continuado o que ha dado forma, y mencionaba entre otros el del Intran, el de los vehículos estos de transporte público, que donde se han articulado fideicomisos donde van a participar los choferes y los dueños de vehículos para sacar la chatarra y convertirlas entonces en vehículos de transporte masivo, como sucede en la Núñez de Cáceres, y a mitad de este mes, la próxima semana, comenzará a operar el de la Winston Churchill, que es un fideicomiso que viene de la gestión pasada. Y así y habló con beneficio, dijo, es una buena decisión.
Y mencionó un par más, señalando que, bueno, que los fideicomisos que al día de hoy están implementados, la gran mayoría son fideicomisos que fueron creados en la pasada gestión. Se referían también, creo que Andrés Van der Hoff fue el que más hizo referencia a esto, a Ciudad Juan Bosch, que fue un fideicomiso y ha sido un fideicomiso exitoso mediante el cual muchas personas han encontrado acceso a viviendas de bajo costo. Se mencionaron otros que están en operación, que son públicos, Red Vial, por ejemplo, que viene también de la gestión pasada, y un mecanismo que ha funcionado bastante bien. O sea que en un aspecto fue la defensa de la figura del fideicomiso público, que ciertamente mucha gente, presidentes decía por desconocimiento alguno, por ignorancia, otros con mala fe, pero tal vez la ignorancia fue el mecanismo que más operó en las críticas, porque mucha gente no entiende, y todavía al día de hoy tal vez no entiende la figura del fideicomiso, cómo opera y cómo es el hecho de que el gobierno o el Estado dominicano coloque una serie de bienes o proyectos o flujos en esta figura como un aporte, no enajena nada si al mismo tiempo el beneficiario es el propio Estado. O sea, es simplemente la forma de manejar unos recursos, unos flujos, unos proyectos, y eso tiene un retorno que va al mismo Estado, por tanto no hay ninguna enajenación. Válido esa explicación, Oscar, porque... Disculpe, sin concluyo, mucha gente no entiende todavía el concepto y por eso habla de enajenación de patrimonio público, pero ese no es el caso. No, que válido esa explicación y te dejo para que explique otra cosa que me imagino que también habló el presidente ahí. Pero importante haberlo hecho porque ya había leído, estando inclusive fuera, una acción tendente a identificar al gobierno como profideicomitente y que todo lo iba a hacer fideicomiso. Entonces realmente hay que tener conciencia de lo que son los fideicomisos, que son convenientes y que el Estado sigue siendo el dueño. Pero además es una forma de facilitar muchas cosas cuando se opera como debe de ser y cuando las reglas que se colocan, que son todavía más fiables, son a la luz de todo el mundo. De manera que qué interesante que puso eso. Me imagino que tocó otros temas también. Sí, pero sobre ese tema, don Luis, el gobierno dejó que la oposición le tomara la delantera, porque eso que hizo el presidente ayer con los medios de comunicación, debió hacerlo antes de mandar el proyecto de Te diría que le dejó coger mucha cancha. Sí. Bueno, mire, le voy a decir algo, y el presidente lo decía ayer y yo lo dije aquí. Yo creo que la oposición ha sido muy charlatana en esto también. Y yo le invitaba a la gente, y usted lo recuerda, a que vieran el video de la sesión de la Cámara. Para que usted vea a mi amigo Camacho elogiando el proyecto. Y para que usted vea a la gente de la Fuerza del Pueblo elogiando el proyecto. Pero que esos proyectos vienen... Todos votaron en el hemiciclo. Sí. Pero que eso viene de allá Y eso atrás. se envió en septiembre 2 al Congreso. Y se discutió, Pacheco lo explicó aquí también, cómo eso se discutió y llevó todo su proceso. Y los voceros de la Cámara, en una cosa que ellos tienen que se llama la Comisión Coordinadora, se reunieron y discutieron el proyecto y vieron el informe. Y lo aprobaron y todos ellos aprobaron eso a unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasaron después? Bueno, que la situación se surgieron elementos que no fueron del todo correctos. ¿Usted recuerda que usted me dijo un día, vamos a tocar este tema? Y dije, espérese, vamos a esperar mejor que yo me lea el proyecto y tengamos tiempo. Y cuando me lo leí, dije, bueno, espérate, esto no puede ser. Ahora, puntualmente, no diciendo cosas que no eran ciertas, porque decir que ese proyecto privatiza las plantas es mentira. Ahora, que le entregaba eso con una serie de discrecionalidades a un grupo de personas nombradas por decreto o incluso en el mismo contrato mencionando su nombre aprobado por el Congreso, con poca capacidad de control y la aplicación de la normativa pública en materia de compra y contrataciones, de transparencia, de acceso a la información. Eso sí, para mí no estaba correcto y eso es el tipo de cosas que se van a revisar en la discusión en el CES. Y es correcto que se haya sacado. Pero también desde el punto de vista político, la oposición buscó ganar unos espacios a partir de acciones que no necesariamente ellos la previeron o la ejecutaron con anterioridad. Ellos se montaron en la ola. Claro. Se montaron en la ola. Y la aprovecharon políticamente. Claro está. El presidente
con tiempo sacó, detuvo el proyecto, eso fue una decisión sabia, de hecho, particularmente yo ese tema lo había aparcado, porque si el presidente dice ya deténgame eso, vamos a discutirlo en el CES, bueno, pues ya ahí se discute. Y fue lo que en sentido general quedó en el ánimo, digamos, de la mayoría ayer, en cuanto a que ese proyecto se va a discutir en el Consejo Económico y Social y de ahí saldrán mejoras. Y la realidad es que desde el punto de vista, y esto es digamos un sentido general, desde el punto de vista comunicacional, yo coincido que tal vez dejaron avanzar esto un poco más de la cuenta, pero yo pienso que estos ejercicios que hace el presidente contribuyen a la democracia, a la discusión de los temas. O sea, yo no creo que, más bien creo que esto habla bien del gobierno del presidente cuando, por un lado, se sensibilizan con las críticas, pero por otro lado, tratan de explicarlo y buscan la forma de acercarse a la gente que hace opinión pública para dar explicaciones sobre lo que preocupe en sentido general a la sociedad. Y no deje de poner el hecho de que don Freddy, él dio un discurso a la nación para hablar de eso. Lo hizo hace 2 domingos. Un mensaje, porque un discurso no tiene más de 5 minutos. Yo creo que lo habló como 13 días. Sí, pero habló del fideicomiso y lo explicó. Pero bueno, qué importante que esto se haya aclarado, por lo menos dejó sobre la mesa la ratificación de que esa Punta Catalina no se va a vender y a discutir los elementos que probadamente han creado controversia. Y mira, y en la forma que veo que actúa en ese sentido Luis Abinader, le va a buscar la arista y la forma para que eso quede bastante claro ahí.